Bueno, pasemos a ver qué es que está ocurriendo en el Consejo Metropolitano de Quito. Vamos a entrevistar al concejal, abogado Eduardo del Pozo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, concejal? ¿Me escucha bien usted? Buenos días, sí, efectivamente, claro y fuerte. Perfecto. Concejal, explíquenos usted, resúmanos, qué es que está pasando dentro del seno del Distrito del Distrito Metropolitano de Quito, del Consejo. Porque hay una suerte de pugna que se ha desatado entre el alcalde Yunda por conservar su puesto y supuestamente, porque lo dice el señor Yunda, el vicealcalde Guarderas, que en cambio quiere desplazarlo. Se están jugando muchos pedidos de destitución, la comisión de mesa ha rechazado algunos, destitución de Yunda, destitución de Guarderas. ¿Qué es lo que está pasando en el Consejo, abogado? Bueno, hay que narrar, es una larga historia que arranca justamente dentro del Consejo Metropolitano cuando arrancamos un proceso de fiscalización con respecto a la compra de unas pruebas PCR que no resultaron ser PCR, sino que resultaron ser unas pruebas LAM que no tenían la capacidad o la sensibilidad para detectar adecuadamente el COVID. Eso pasa a una investigación en la fiscalía continúa esas investigaciones, comienza a poner una medida cautelar, alcalde con grillete, llega la audiencia de formulación de cargos, el alcalde es acusado de autor mediato en un posible delito de peculado por estas compras de pruebas PCR. Paralelamente, en esa investigación se hacen algunos allanamientos, encuentran 7 celulares, entre esos los del hijo, familiares cercanos del alcalde, se develan un sinnúmero de chats que avergüenzan a la ciudad y que aparentemente demuestran la existencia de una administración paralela encabezada por familiares del alcalde para conseguir aparentemente contratos, personas, cargos y demás. He sintetizado los antecedentes. Grupos ciudadanos de distinto índole han presentado pedidos de remoción contra el alcalde y el alcalde en ese sentido, ¿no es cierto?, trata de darle una connotación política a todo esto y trata de meter el pie a todos estos procesos jurídicos de remoción del cargo que se están llevando en su contra. Hasta el momento son 3. 2 de aquellos ya pasan de la comisión de mesa al Consejo Metropolitano y en los próximos 10 a 15 días, de acuerdo a los plazos establecidos por la ley, tendremos que conocerlos en el Consejo Metropolitano, en donde con 14 votos se tomará la decisión de mantener en el cargo al alcalde o removerlo. Ahora, el proceso jurídicamente está respaldado en el COTAC, que es la norma que nos norma a los concejales del consejo y a los GATS, ¿cierto? No está muy bien reglamentado el proceso de remoción. Tiene algunas falencias jurídicas que el alcalde está con su equipo jurídico tratando de aprovechar para entorpecer el proceso, ponerle traspiés, ponernos el pie, complicarle para que cualquiera que sea eventualmente la decisión que se llegue a tomar en el Consejo Metropolitano ante una eventual remoción, él tener la posibilidad de que con esos errores llegue al contencioso y dar de baja la decisión. ¿Cuáles son esos vacíos que hay, concejal del Pozo? ¿Cuáles son esos vacíos? Uno de aquellos lo resolvimos ayer, por ejemplo. El alcalde justamente lo que decía es, el vicealcalde no puede ser juez y parte en el proceso porque es el primero interesado en llegar a la alcaldía en el caso de que el Consejo Metropolitano me remueva en sus funciones y presenta este pedido de recusación al vicealcalde. Pero vale la pena decir, por ejemplo, que no es que el vicealcalde quiere o no quiere ser parte de o encabezar el proceso de remoción, es por mandato de ley, pues, que él va a estar encabezando la comisión de mesa y convocar al Consejo Metropolitano y hacer todo el proceso que norma la ley de remociones. Entonces, le toca, pues, no es que él no quiere, o le gusta o no le gusta, sino que le toca, pues, eso dice la ley. Y además que la calidad, quien reemplaza al alcalde no es quien el Consejo Metropolitano decida, sino el vicealcalde. El vicealcalde, lo dice la norma. Concejal, dígame una cosa. Temporal o definitiva, ¿no? ¿Por qué estiman algunos concejales que
el alcalde Yunta no puede seguir defendiéndose en uso de su cargo, de su facultad que se le dio en las urnas de alcalde de Quito. ¿Por qué debería ser fuera del seno del Consejo? Mira, este es un tema que vale la pena decir que yo arranqué diciendo que el alcalde pida licencia para defenderse, pero después, con la fuerza de los acontecimientos, le dije, alcalde, renuncie. ¿Por qué llegué a ese punto y por qué la gran mayoría de concejales, ya más de 11, se han sumado a pedirle la renuncia al alcalde? Es justamente porque, si bien es cierto que él tiene, por supuesto, el legítimo derecho de defenderse, ¿no es cierto?, ante las acusaciones que se llevan, ante la investigación que lleva adelante la Fiscalía y la justicia en contra de él, en contra de su familia, las circunstancias que atraviesa la ciudad hacen que necesitemos un alcalde volcado, ¿no es cierto?, a solucionar los problemas que tenemos en Quito. Estamos en una crisis sanitaria importante, una crisis económica que ya venía desde antes de la pandemia y que se agudizó con la pandemia y principalmente en la capital, ¿no es cierto? Y tenemos una crisis institucional. Y digo esta crisis también institucional porque todos estos procesos investigativos han hecho que altos funcionarios del municipio han renunciado y han dejado solo al alcalde. Personajes tan importantes dentro del funcionamiento del municipio como, por ejemplo, el procurador, como, por ejemplo, el administrador general, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, el cambio de sus asesores, ¿no es cierto? Le han renunciado más de 3, 4 de sus asesores íntimos cercanos. El gerente de la empresa más importante del municipio, que es la del agua potable, la de la empresa de movilidad y obras públicas, LEMOP, por citar algunas. Además de que esta crisis institucional se ahonda porque no es un alcalde que está pendiente de solucionar los problemas de la ciudad, sino que está pendiente de utilizar los recursos que él tiene, recursos institucionales, económicos, humanos y demás, ¿no es cierto?, para favorecer el apoyo popular frente a las causas que se están investigando en su contra y más no para solucionar los problemas que tiene la ciudad. Entonces, vemos un alcalde que convoca sesiones de consejo en un mercado para tener apoyo popular o en un estadio para convocar a gente y la agenda del Consejo Metropolitano es básicamente aprobación de barrios, ¿no es cierto? Que no digo que no tengan derecho, por supuesto que lo tienen, pero evidentemente en ese marco en el que estamos viviendo tiene una connotación política. Y claro, toda la agenda que lleva adelante el alcalde tiene esa connotación. Por tanto, los temas importantes de la ciudad se están dejando de lado por su agenda personal en defensa de las acusaciones que se llevan en su contra. Creo que eso no se merece Quito y por tanto es necesario que más allá de la investigación que se lleva en la Fiscalía, de las acusaciones, porque ya no solo es investigación, sino las acusaciones y el juicio que se ha iniciado en su contra, que les lleva a tener hasta grisete, evidentemente la ciudad no puede ser la perjudicada. Él tiene derecho a defenderse, pero la ciudad tiene derecho, ¿no es cierto?, a continuar su desarrollo, a continuar su crecimiento ordenado, planificado, con un alcalde que esté dedicado a solucionar los problemas de la gente, Abogado, al ejecutivo y el legislativo. ¿cómo está, abogado? Le saluda Alondra Santiago. Yo tengo una pregunta que tal vez como estamos en Guayaquil no vemos directamente las cosas que suceden también en Quito, sino que estamos viendo lo que sucede en la prensa, en entrevistas con usted, por ejemplo, y con otros actores que están dentro de este proceso que está sucediendo en Quito, pero al inicio de la pandemia y durante todo este tiempo, sí hemos visto que el alcalde ha estado, por ejemplo, en las calles con el tema del COVID, fue uno de los primeros que declaró en emergencia la ciudad, también hemos visto que ha estado con el tema de las pruebas, independientemente del tema judicial, pero ha estado apoyando con el tema de las pruebas. A lo que voy quiere decir que después de todo este proceso, ¿el alcalde ha dejado de trabajar por su ciudad, pero él, o tiene que ver con este abandono de ciertas instituciones y actores políticos que simplemente o no lo quieren ayudar? O sea, también hay una corresponsabilidad dentro de todo este proceso político. Solo para entrar en contexto, imagínate, tú citas algo que evidentemente fue público y aplaudido por todos, el tema de las pruebas PCR.
Pero imagínate que las pruebas PCR con las que se iba a distintos sectores de la ciudad, ¿no es cierto?, para tratar de controlar la pandemia, entre comillas. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque que las personas que se hacían esas pruebas y que salían negativas tenían la certeza de que ya no estaban contagiadas con COVID y iban a sus casas, a sus sectores, a sus barrios, y no tenían, y ellos ya con la certeza de que no estaban contagiados, pues sí estaban contagiando, porque la calidad de esas pruebas y la sensibilidad no servían para detectar el COVID-19. Entonces, lo que se vendía como un héroe ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía en general, resulta que el alcalde, conociendo que no eran buenas pruebas, las seguía haciendo y las seguía utilizando y seguía promocionándose como el héroe que parecía en las redes, como el héroe que parecía en los medios de comunicación, y no había tal. No estábamos controlando la pandemia en el municipio de Quito, sino que estábamos haciendo un show con conocimiento de causa. Entonces, mira lo grave que esto resulta, que efectivamente a ti te hayan hecho una prueba, que tú te vayas tranquilo a tu casa y vayas a contagiar a tu abuelo o a tu abuela o a tus familiares o a tus hijos de COVID-19 por una prueba que no era una prueba PCR, sino que era una prueba LAMP, y que de paso no costaba lo que tenía que haber costado, sino que su costo fue muchísimo más alto. Claro, eso ya se determinó, bueno, eso está en proceso y ya va a juicio según lo que supimos la semana pasada. Entendemos eso y está en todo el proceso judicial. A lo que voy es que después de todo este tema, ¿no cree que tal vez todas estas instituciones que usted mencionaba, que el agua, que lo otro, también han abandonado un poco el hecho de apoyar a la alcaldía, a una ciudad que lo necesita tanto por cuestiones políticas? Esa fue mi pregunta clara. O sea, no hay política involucrada en todo este proceso que no permite que se ayude a los ciudadanos de Quito. Mira, es evidente que la agenda del alcalde hoy por hoy es una agenda que está volcando toda la logística institucional a tratar de mejorar su imagen y a tratar de limpiarse de lo que ha sucedido y evidentemente tratar de tener respaldos frente a las investigaciones y al juicio que tiene inmerso. Entonces, eso es evidente, claro, frente a toda la agenda que maneja el alcalde, y que solo está tratando de evidenciar ese tipo de apoyos. Más no gestionar los problemas que en el fondo son claves y necesarios para la ciudad. Y te cito uno, ¿no? Uno sumamente importante, la operación del metro en nuestra ciudad, ¿no? Fue tal la desatención que se ha generado en todo este contexto, ¿no es cierto?, que ya nos están entregando las distintas estaciones y paradas del metro de nuestra ciudad y no hay quien opere. Y se ha definido, ¿no es cierto?, un modelo de gestión, a mi criterio, yo lo he alertado, como un error histórico nefasto para la ciudad, porque no tenemos la capacidad y la experiencia necesaria, más que capacidad, me refiero a experiencia, de poder operar un metro en nuestra ciudad, porque evidentemente hay cero experiencia a nivel nacional en operar un metro, porque no existe un metro en México. Entonces se escogió, que lo operemos directamente. ¿Por qué se escogió, a mi criterio, esa opción? Por decir políticamente que sí tenemos la experiencia, que sí tenemos la capacidad y que los propios quiteños y ecuatorianos vamos a operar el metro. Pero es una decisión totalmente errada y que vamos a sufrir sus costos a corto, mediano y largo plazo. Abogado, buenos días. Le saludo a Omar Jaén. ¿Cómo está? Las dos últimas Omar, interrogantes en honor al tiempo. ¿Cómo está, abogado? ¿Cómo está el clima por allá? ¿Ah? No, a ver, no el clima político, el clima. Con el cafecito. Oiga, abogado, sáqueme una duda. Este es su segundo periodo, ¿verdad? Mi segundo periodo. Sí, como concejal del Distrito Metropolitano. Le extiendo la pregunta que varias personas nos han hecho aquí en Los Muros. ¿Por qué con la misma vehemencia no se investigó al alcalde Rodas? Que tenía los casos Odebrecht, que los aplicaba, que estaba también me acuerdo tanto de este escándalo de la entrega de operaciones para buses y taxis. Hay mucha gente que dice, ¿qué pasó en esa época? ¿Por qué no hubo tal vehemencia? ¿Por qué no hubo reuniones de mesa para pedir la destitución de Mauricio Rodas? ¿Qué pasó en esa época? La memoria es frágil a veces, mi estimado, y tal vez la gente no recordará, pero yo encabecé una solicitud importante
al alcalde de aquel entonces, Mauricio Rodas, para pedirle oficialmente que renuncie a su cargo de alcalde metropolitano de la ciudad cuando saltó a la luz los escándalos de corrupción de Odebrecht, cuando saltaron a la luz escándalos de corrupción como el tema de los taxis, en donde hubo hasta concejales con grisete. Claro. Yo estoy encabezando ese pedido con un grupo importante de concejales en aquel entonces de la Revolución Ciudadana, yo siendo de Creo. Nos unimos muchos concejales a mi cabeza para pedirle la renuncia al aquel entonces alcalde Mauricio Rodas. Creo que con eso queda contestada tu... Claro, ahora, y la última interrogante, y esto también se le he preguntado a todos los concejales que han pasado por aquí hablando sobre el tema de Jorge Yunda. ¿Cómo toman ustedes que cierto grupo, cierto sector de la población en la capital de la República que quiere verlo fuera del cargo a Jorge Yunda, le diga longo alzado, este longo que ahora nos gobierna? Porque lamentablemente sí hay esos mensajes, abogado, y usted lo sabe. Usted lo sabe que hay un sector que a lo mejor empaña lo que podría ser una causa legal, que es una remoción del caso. Pero también está infectado de un clasismo, de un racismo que se nota mucho en redes sociales. Sí, mi criterio es totalmente en contra de cualquier tipo de discriminación, venga de donde venga, y a cualquier persona. Y lamentablemente nuestra sociedad todavía tiene en su interior o en su cultura, en su forma de ser, algún tipo de discriminación, y hay que ir trabajando, generando política pública para que eso se elimine y no exista en ningún estrato, en ningún nivel, en ninguna categoría de nuestra ciudad y el Ecuador en general, porque eso es totalmente reprochable. Y en este caso particular, al que tú haces referencia, pues puede generar una tergiversación, como tú mencionabas, a este proceso que tiene una justificación de índole jurídica y de índole política, porque los actos de posible corrupción que se han evidenciado luego de la publicación de los chats, pues son abismales, causan una vergüenza impresionante, y que realmente este tipo de calificativos que son de la ciudadanía, que se ven en redes sociales, ¿no es cierto?, son utilizados justamente por el culpado, el investigado, el acusado, el alcalde, para decir, no, esto tiene una connotación política, tiene una connotación clasista, tiene una connotación racista, ¿no es cierto? Y tratar de ponerle una sábana para disuadir lo que verdaderamente está detrás, que son los actos de corrupción. Así que el pedido, por supuesto, de la ciudadanía a través de este importante medio es que dejemos de lado este tipo de sentimientos, de clasismos, de racismos que nos hacen daño como sociedad y que realmente no debemos mantenerlos en ninguna circunstancia, ¿no? No caben ni en este caso ni en ningún otro frente a ningún ciudadano. Eso es totalmente reprochable y lo rechazo, por supuesto. Gracias al abogado Eduardo del Pozo, concejal de Quito, por estos minutos de su tiempo. Un abrazo, concejal, gracias. Igualmente, un abrazo.